Bueno, ya puse a grabar la clase número 16 de Introducción a los Estudios del Lenguaje, y ahí compartimos pantalla. Empezamos, Orne, después Jenny se engancha, así no nos demoramos porque vos te tenés que ir a trabajar. Bueno, dale. Bueno, la clase pasada habíamos dejado en la lectura de un artículo sobre Benvenista en la teoría de la enunciación. Habíamos empezado ya, tratar de borrar ese espacio a la clase. No se las pase al grupo. Ahora termine y se las paso, no tiene Bueno, tanta cuestión esta clase, porque es retomar la lectura de este artículo que estaba en una revista de psicoanálisis y trabajar con un texto que yo ya tengo abierto, que es de Marta Marín, el capítulo número 3, que es de un libro que se los voy a pasar porque es muy interesante, tiene varias teorías y para lengua también sirve mucho para gramática, y vamos a trabajar acá las marcas específicas de subjetividad en el lenguaje. Yo comparto, ahora abro el artículo de la revista, así terminamos de leer eso. ¿Se ve en pantalla, Orne? ¿La revista? no, se ve Bien. la clase. La clase, bueno. Ay, le puse un montón de azúcar al mate. Sí, que estaba pensando en cualquier cosa cuando la abrí. Ahí está. Bien. Esta parte ya la habíamos leído y habíamos marcado algunas cosas de relevancia. No sé si te acordás, íbamos leyendo, íbamos parando, y acá había aparecido esta primera idea importantísima en la enunciación, que es la presencia del yo y el tú dentro del discurso, que hablan de un él, que es la persona que está fuera de ese discurso, y que el yo y el tú tenían un significado, no tenían porque no desaparecieron, tienen un significado ocasional, es decir, que significan de acuerdo a la dinámica de la comunicación, quién esté hablando y quién sea el destinatario en esta comunicación. Entonces, variaban el yo y el tú. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, Creo, eso creo sí. que sí, porque lo mencionamos el miércoles también. Bueno, habíamos quedado en qué párrafo, a ver si lo encuentro, porque como es revista no se marca. La idea de subjetividad. Bueno, retomamos rápidamente desde acá. La subjetividad, así marcamos la palabra que es sumamente relevante para nosotros en la enunciación, que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto. Y acá creo que habíamos hecho la distinción entre la subjetividad y la objetividad en la literatura. El efecto de objetividad que busca el realismo, o que buscaba el naturalismo del siglo XIX, sobre todo en la literatura o en la novela francesa, era la de borrar al sujeto del discurso y tratar de hacer una descripción. Justamente hay dos tipos de descripciones, como vimos en teoría literaria, la explicativa y la meramente y la poética o artística. Bueno, esa descripción explicativa para poder poner en escena lo que el ojo humano estaba viendo y ser lo más objetivo posible, para que los hechos que se contaran, el lector pudiera ubicarlos en un espacio lo más real en su imaginación. Ese es el efecto de objetividad que busca la literatura realista, por ejemplo. Y si yo tengo que dar un ejemplo, una novela que lo muestra o lo trabaja muy bien en la introducción, ya con leer las primeras 3 páginas alcanza, es Papá Goriot, de Honoré de Balzac. Si me das un segundo, la voy a buscar, la puedo buscar por internet también, a ver si está, Bueno, para mostrar lo que es la objetividad y poder verlo en práctica. Papá Goriot. La voy a buscar porque la tengo. Hoy todo está en internet. Bueno, la comparto rápidamente en pantalla. Papá Goriot. Acá, capítulo número 1, una pensión burguesa. Es la parte que digo, una pensión burguesa. Mira, vamos, el tema de la descripción y de la objetividad. La señora Bouquet, de soltera, de Cofland, el apellido, es una anciana que desde hace 40 años regenta una pensión en la calle New Saint-Geneviève
en francés, no esperemos que yo pronuncie, entre el barrio latino y el Saint-Marceau. Esta pensión, conocida bajo el nombre de Casa Bouquet, admite tanto a hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, sin que las malas lenguas hayan atacado nunca las costumbres de tan respetable establecimiento. Pero también es cierto que desde hacía 30 años nunca se había visto en ella ninguna persona joven, y para que un hombre joven viviese allí, era preciso que su familia le pasara mensualmente muy poco dinero. Hola, Gianni, ¿cómo estás? Acabamos de empezar. Hola, profe. ¿Y Bueno, esto es? esto es Introducción a los Estudios del Lenguaje, un ejemplo de objetividad dentro de la literatura. De trama descriptiva, objetiva dentro de la literatura, para borrar las marcas del sujeto. Bien, de 10. Dentro de la teoría de Benveniste, la subjetividad en el lenguaje. No obstante, en el año 1819, época en la que da comienzo este drama, hallábase en Casa Bouquet una joven pobre. Aunque la palabra drama haya caído en descrédito por el modo abusivo con que ha sido prodigiada en estos tiempos de dolorosa literatura, es preciso emplearla aquí. No que esta historia sea dramática en la verdadera acepción de la palabra, pero una vez terminada la obra, quizás el lector habrá derramado algunas lágrimas intramuros y extra. ¿Será comprendida más allá de París? Nos permitimos ponerlo en duda. Las particularidades de esta historia, llena de observaciones y de colores locales, no pueden apreciarse más que entre el pie de Montrar y las alturas de Montreux. Bueno, perdón por mis pronunciaciones. En ese ilustre valle de cascote continuamente a punto de caer y de arroyos negros de barro, valle repleto de sufrimientos reales, de alegrías a menudo ficticias y tan terriblemente agitado que se precisa algo exorbitante para producir una sensación de cierta duración. Sin embargo, encuéntrase en él de vez en cuando dolores que la acumulación de los vicios y las virtudes hace grandes y solemnes. A su vista, los egoísmos y los intereses se detienen, pero la impresión que reciben es como una fruta sabrosa prestamente devorada. El carro de la civilización, semejante al del ídolo de Jayeran, apenas retardado por un corazón menos fácil de triturar que los otros y que fija los rayos de su rueda, pronto lo ha roto y continúa su gloriosa marcha. Asimismo, haréis vosotros los que sostenéis este libro con una mano blanca, que hundís en un mullido sofá diciéndonos, quizás esto va a dividirme. Hasta acá, hago una pregunta, Orne, que lo agarraste desde el principio. Claramente hay una voz que está enunciando y claramente hay un tú a quien la está enunciando. Decime en qué, de la página que está en pantalla, a dónde identifican, si es que lo identifican, si no, no importa, el tú del discurso. Ahí donde dice en su vista los egoísmos y los intereses se detienen. A su vista, dice. Los egoísmos. Claro, esa sería la vista del yo. Sí, sería la vista y sin embargo encuentras en él, en el lugar donde estaba mencionando, en un lugar físico, de vez en cuando dolores, que la acumulación de los vicios y las virtudes hace grandes y solemnes. A su vista, los egoísmos y los intereses se detienen. Pero la impresión, acá está, miren, pero la impresión que reciben es como una fruta, está acá, voy directamente. Asimismo, haréis vosotros, acá está, el tú del discurso, los que sostenéis este libro, el lector. ¿Se entiende? Vosotros, los que sostenéis. El vosotros es la segunda persona del plural. Tú, vosotros. Sería el tú. Exacto. Los que sostenéis este libro con una mano blanca que os hundís en un mullido sofá, que es lo que hace un lector, diciéndonos, quizás esto va a divertirme en el momento que va a tomar la novela. Ahí está la alusión al lector, que yo creo que se los había mencionado, es claramente la inclusión del tú dentro del discurso.
¿Se entiende ahora? Sí. Bien, después de haber leído Los secretos infortunios de Papá Goriot, el personaje principal, comeréis con buen apetito. Fíjense, le sigue hablando al tú. Vosotros comeréis con buen apetito, poniendo vuestra sensibilidad a cuenta del autor, tachándole de exagerado, acusándole de poesía. Ah, sabedlo, este drama no es una ficción ni una novela. Alice True, todo es tan verdadero, por eso es lo que apela el realismo. El realismo apela a la objetividad y a la descripción para tratar de borrar la ficcionalización en el discurso. Todo es tan verdadero que cada cual puede reconocer los elementos del mismo en su casa, quizás en su propio corazón. La casa en la que se explota la pensión pertenece a la señora Bouquet. Está situada en la parte baja de la calle Saint-Germain, perdón, en el lugar donde el terreno desciende hacia la calle de la Arbalete, con una pendiente tan brusca que raras veces suben o bajan por ella los caballos. Esta circunstancia es favorable al silencio que reina en esas calles apretadas, entre la cúpula del Val de Grace y la cúpula del Panteón. Dos monumentos que cambian las condiciones de la atmósfera, proyectando en ella tonos amarillos y volviéndolo todo sombrío con sus tonos severos. Allí el suelo está seco, los arroyos no tienen agua ni barro, la hierba crece a lo largo de los muros. El hombre más despreocupado se entristece allí lo mismo que todos los transeúntes. El ruido de un carruaje se convierte en un acontecimiento. Las casas son tétricas, las murallas huelen a prisión. Un parisiense extraviado solo vería allí pensiones o instituciones, miseria y tedio, vejez que muere, fogosa juventud obligada a trabajar. Ningún barrio de París es más horrible y, digámoslo también, más desconocido. Bien, quiero preguntar nada más, si ustedes distinguen el cambio entre la lectura hasta este punto, en el que hay una alusión al vosotros lectores, y lo que comienza aquí cuando dice, la casa en la que se explota la pensión pertenece a la señora Bouquet, situada en la parte baja de la calle, en el lugar donde el terreno tiene una pendiente tan alta que ni los caballos suben, entre dos monumentos, proyectando tonos amarillos, el suelo seco, los arroyos sin barro, la hierba que crece a lo largo, un Ahí lugar... está como más descriptivo. Exacto. Está haciendo una pausa. Muy bien. Está claramente haciendo una pausa para tratar de contar cada detalle, pero fíjense cómo acá ya no hay personas. Esa voz que estaba anunciando que esto era mucho más que una novela, que era una verdad, que iban a poder reconocer, desaparece. Y el vosotros, a quien alude en el párrafo anterior, desaparecen, y automáticamente aparece la objetividad de la pausa, porque no pasa nada, y la descripción. Y continuamos un poquito más, porque es una novela súper recomendable. No sé si leyeron alguna vez literatura francesa del siglo XIX, en este caso Papá Goriot, realmente vale la pena. La calle Nueve Saint-Geneviève, sobre todo, es como un marco de bronce. El único que conviene a este relato, para el cual hay que preparar la mente mediante colores pardos, por medio de ideas graves, de modo que de peldaño en peldaño va disminuyendo la luz, y el canto del guía va expirando cuando el viajero desciende a las catacumbas. Comparación exacta. ¿Quién decidirá lo que es más horrible, corazones resecos o cráneos vacíos? La fachada de la pensión da un jardincillo, de suerte que la casa da en un ángulo recto de la calle, vamos a ponerle la calle Pérez para no sentirme tan mal cuando lo leo, donde la veis cortada en su profundidad. A lo largo de esta fachada, entre la casa y el jardincillo, hay hay un firme en forma de canalón, de una toesa de anchura, delante del cual se ve una avenida enarenada, bordeada de geranios, de adelfas y granados plantados en grandes jarrones de mayólica azul y blanca. En la puerta de acceso a esta avenida hay un rótulo en el que se lee Casa Bouquet.
y debajo, pensión para ambos sexos y demás. Durante el día, una puerta calada, armada de una vocinglera campanilla, permite advertir el extremo del pavimento, en el muro opuesto de la calle, una arcada pintada en mármol verde por un artista de barrio. Bajo el refuerzo simulado por esta pintura, se levanta una estatua que representa el amor. Bajo el zócalo, esta inscripción medio borrada recuerda el tiempo en que se remonta tal obra artística por el entusiasmo que atestigua hacia Voltaire, que regresó a París en 1777. Y acá hay una frase: sean quienes fueren, he aquí tu dueño, lo es, lo fue o debe serlo. Al caer la noche, la puerta calada es sustituida por una puerta llena. El jardincillo, tan ancho como larga, es la fachada. Se encuentra encajonado por el muro de la calle y por el muro medianero de la casa vecina, a lo largo de la cual pende un manto de yedra que la oculta completamente y atrae las miradas de los transeúntes por un efecto que resulta pintoresco en París. Cada uno de estos muros se halla tapizado por escaleras y vides cuyas menguadas y polvorientas fructificaciones son objeto de los temores anuales de la señora Bourquet y de sus conversaciones con los huéspedes. Y así puedo seguir unas cuantas páginas más, ya van como 4, en las que si ustedes prestaron atención y lo pueden identificar, son descripciones de detalles y detalles y detalles que tienen el claro objetivo de tratar de reflejar dentro de la literatura la objetividad del espacio, tratar de construir un efecto de verdad en un realismo extremo. No sé si ustedes lo perciben o como yo, o no. Sí, la verdad que sí. Y hay Ay, otro, ah. buenísimo, no, lo cerré yo. Hay otro ejemplo, a ver si lo encuentro. Porque, no, lo tengo descargado. Porque después yo no me acuerdo, los descargo porque después no me acuerdo los nombres de los cuentos. Acá, ya lo abro. Figuras elementales. Sí. Ahí se los comparto. Vamos a ver otro ejemplo. Estos dos, este es otro ejemplo, son ejemplos justamente de lo que hace a borrar las marcas de la subjetividad en el lenguaje. Esas marcas de la subjetividad en el lenguaje las observa Benveniste en su teoría de la enunciación. Silla. Son 26 páginas. No vamos a leer las 26. Simplemente la primera, un poquito más de la segunda, para que ustedes vean lo que es el realismo, la creación de una descripción para lograr este efecto de objetividad. La silla empezó a caer, a venirse abajo, a inclinarse, pero no, en el rigor del término, a desatarse. Es de José Saramago, no sé si lo dije, este relato. En sentido estricto, desatar significa quitar las sujeciones. Bien, de una silla no se dirá que tiene sujeciones, perdón. Y si las tuviera, por ejemplo, unos apoyos laterales para los brazos, se diría que están cayendo los brazos de la silla y no que se desatan. Pero es verdad que se desatan lluvias, digo también, o recuerdos más bien, para que no me suceda caer en mis propias trampas. Así, si se desatan chaparrones, que es apenas un modo diferente de decir lo mismo, ¿no podrían en resumen desatarse sillas, incluso no teniendo sujeciones? Al menos como libertad poética, al menos por el sencillo artificio de no hablar que se proclama estilo. Acéptese entonces que se desaten sillas, aunque sea preferible que se limiten a caer, a inclinarse, a venirse abajo. Se ha desatado, ¿sí?, quien en esta silla se sentó, o ya no está sentado, sino cayendo, como es el caso, y el estilo aprovechará la variedad de las palabras, que finalmente nunca dicen lo mismo, por más que se quiera. Si dijesen lo mismo, si los grupos se juntasen por homología, entonces la vida podría ser mucho más simple.
por vía de reducción sucesiva, hasta la incluso tampoco simple onomatopeya, y siguiendo por ahí adelante, probablemente hasta el silencio, al que llamaríamos sinónimo general u omnivalente. No es siquiera onomatopeya, o no puede formar a partir de este sonido articulado que no tiene la voz humana, sonidos puros y por lo tanto inarticulados, a no ser quizás en el canto, e incluso así convendría oírlo más de cerca, formado en la garganta del desplomante o cayente, aunque no estrella, palabras ambas de resonancia heráldica, que designan ahora aquel que se desata, pues no ha parecido correcto juntar a este verbo la desinencia paralela ant, que completaría la elección y completaría el círculo. De esta manera queda poco probado que el mundo no es perfecto. Díganme si pasó algo hasta ahora. Si les parece que pasó algo hasta ahora. No, como que va, No, para mí no. no avanza. Claro, está Justamente. describiendo. Muy bien, está describiendo una situación en la que una silla se está desarmando como alguien que se cae de ella. Nada más. Sí se llamaría perfecta la silla que está cayendo. La silla, o sea, es la imagen de una silla que se cae y la descripción de cómo cae. Sí se llamaría perfecta la silla que está cayendo, sin embargo, cambian los tiempos, cambian las voluntades y las cualidades. Lo que fue perfecto ha dejado de serlo, por razones en las que las voluntades no pueden, pero que no serían razones, sin que los tiempos las trajesen, o el tiempo. Poco importa decir cuánto tiempo fue, como importa poco describir o simplemente enunciar el estilo de mobiliario que convertiría la silla, por obra de identificación, en miembro de una familia sin duda numerosa, tanto más que como silla, pertenece por naturaleza a un simple subgrupo o ramo colateral, nada que se aproxime en tamaño en función a esos robustos patriarcas que son las mesas, los armarios, los aparadores o chineros, o alacenas, o las camas, de las cuales naturalmente es mucho más difícil caer, si no imposible, pues es al levantarse de la cama cuando se parte una pierna o al echarse y resbalar de la alfombrilla, aunque partirse la pierna no sea precisamente el resultado de resbalarse en la alfombrilla. Ni creemos que importe decir de qué especie de madera está hecho un mueble tan pequeño, que ya por su nombre parece destinado al fin de caer. O será un ritmo de la estampita lingüístico es el latín cadere, si cadere en latín, aunque debiera serlo. Bueno, como ustedes ven, en este relato, que dura 26 páginas, no se hace otra cosa que contar una silla que está en posición de caerse. Y no sucede nada, absolutamente nada. Y no hay persona en este relato. Es la búsqueda de la objetividad. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver justamente? Y vuelvo a compartir la revista, y vuelvo a compartir después otro material que la vuelvo a que la abro la revista. Acá. Otro material que les preparé, que es, a la larga, es totalmente imposible lograr la objetividad absoluta y que la subjetividad, la marca de la persona que habla, siempre termina apareciendo. Por eso volvemos, la subjetividad que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantarse como sujeto. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser el mismo, sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de la experiencia vivida y que reúne y que asegura la permanencia de la conciencia. Pues bien, sostenemos que esta subjetividad, póngase en fenomenología o en psicología, como se guste, no es más que la emergencia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje. El ego, quien dice ego, yo, encontraremos aquí el fundamento de la subjetividad, que se determina por el estatuto lingüístico de la persona. Para que haya sujeto, tiene que haber persona. La persona es el sujeto. ¿Esa relación se entiende? Sí. Bien, esas personas son el yo y el tú. Acá están marcadas, el yo y el tú.
que avanzo porque ya lo habíamos hablado esto. La polaridad de las personas, el yo es yo porque no es tú y el tú es tú porque no es yo, que también lo habíamos hablado, tal es en el lenguaje la condición fundamental del proceso de comunicación. Así se desploman las viejas antinomias del yo y del otro, del individuo y la sociedad. Esto se los comento también, hay un tema pero muy importante en la literatura argentina, que va a ser, que ustedes lo van a ver cuando cursan literatura argentina, el tema de la otredad. El otro, la construcción del otro dentro de la literatura argentina. Hay un ensayista que es Gamerro que dice que la literatura argentina nace en pos de un enemigo, ese enemigo es el otro, se habla en contra de, bueno, eso va desde el punto de vista de la otredad, que tiene que ver con el sujeto o la enunciación en el discurso literario. Muy interesante también para pensar cómo rendir un examen final observando las marcas de la subjetividad dentro de una obra. Por ejemplo, eligen un poeta y observan cómo construye el yo poético a través de las marcas de la subjetividad. O una novela y observan cómo se construye la subjetividad o dónde aparecen marcas de la subjetividad dentro de esa narrativa. Es interesante también para trabajar en un final. Y para que ese final no sea la repetición pura y exclusivamente de la historia, que vendría a ser contar el argumento, ¿no? Dualidad que es ilegítimo y erróneo reducir a un solo término original, sea este el yo, que debiera estar instalado en su propia conciencia para abrirse entonces a la del prójimo, o bien sea por el contrario la sociedad, que preexistiría como totalidad al individuo y de donde éste apenas se desgajaría conforme adquirirse la conciencia de sí. Es en una realidad dialéctica, la realidad dialéctica es la que se produce cuando hay un intercambio y un diálogo en esta realidad dialéctica, que engloba los dos términos y los define por relación mutua, donde se descubre el fundamento lingüístico de la subjetividad. Pero, ¿tiene que ser lingüístico dicho fundamento? ¿Cuáles títulos se arroga el lenguaje para fundar la subjetividad? De hecho, el lenguaje responde a ello en todas sus partes. Está marcado tan profundamente por la expresión de la subjetividad que se pregunta uno si construido de otra suerte podría seguir funcionando y llamarse lenguaje. Hablamos ciertamente del lenguaje y no solamente de lenguas particulares, pero los hechos de las lenguas particulares, concordantes, testimonian por el lenguaje. Nos conformaremos con citar los más aparentes. Los propios términos de que nos serviremos aquí, yo y tú, no han de tomarse como figuras, sino como formas lingüísticas que indican la persona. Es un hecho notable, mas ¿quién se pone a notarlo siendo tan familiar? Que entre los signos de una lengua, del tipo época o región que sea, no falten nunca los pronombres personales. Una lengua sin expresión de la persona no se concibe. Y acá hay una de las afirmaciones más importantes para nosotros, si quieren tomar nota, una lengua sin expresión de la persona no se concibe, porque la enunciación pertenece a un enunciador. Por más que queramos borrar la subjetividad en las marcas del sujeto, hay un sujeto que está borrando esas marcas. ¿Hasta ahora alguna duda? Voy muy rápido. No, va, yo estoy bien hasta ahora. Sí, yo igual. Bien, perdón, ahí seguimos. Lo más que puede ocurrir es que en ciertas lenguas, en ciertas circunstancias, estos pronombres se omitan deliberadamente. Ahí está los dos ejemplos que leímos de Papa Orión y de la silla de San Amado. Omitir deliberadamente. Hay un sujeto que está borrándose.
Tal ocurre en la mayoría de las sociedades del Extremo Oriente, donde una convención de cortesía impone el empleo de la perífrasis o de formas especiales entre determinados grupos de individuos para reemplazar las referencias personales directas. Pero estos usos no hacen sino subrayar el valor de las formas evitadas, pues en la existencia implícita de estos pronombres, la existencia implícita de estos pronombres, la que da su valor social y cultural a los sustitutos impuestos por las relaciones de clase. Ahora bien, estos pronombres se distinguen en esto de todas las designaciones que la lengua articula. No remiten ni a un concepto ni a un individuo. No hay concepto yo que englobe todos los yo que se enuncian en todo instante en boca de todos los locutores, en el sentido en que hay un concepto árbol, que esto ya lo habíamos leído, al que se reducen todos los empleos individuales de árbol. Es imposible. Nosotros decimos árbol y podemos identificar el signo. Ahora, cuando decimos yo, es imposible identificar siempre ese signo, ese ente al cual se está remitiendo. El yo no denomina, pues, ninguna entidad léxica, es decir, una palabra de diccionario, ningún sustantivo, porque justamente remite a una persona. Un minuto. La letra está chiquita y tengo la pantalla lejos y no estaba alcanzando a leer todo. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿O podemos... No, por ahora no. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, el yo no denomina pues ninguna entidad léxica. ¿Podría decirse entonces que yo se refiere a un individuo particular? De ser así se trataría de una contradicción permanente emitida en el lenguaje, y la anarquía en la práctica. ¿Cómo el mismo término podría referirse indiferentemente a no importa cuál individuo y al mismo tiempo identificarlo en sus particularidades? Estamos ante una clase de palabra, los pronombres personales, que escapan al estatuto de todos los demás signos del lenguaje. Pregunta, ¿ya vieron los pronombres personales en gramática con Olga? Sí, en teoría. Bueno, ¿qué recuerdan de la explicación del significado de un pronombre? Pregunto, ¿vieron? Les mencionó que el pronombre tiene un significado ocasional y que existen dos grupos de pronombres, los que remiten al discurso y los que remiten a la persona. A la persona en el discurso y al contexto. ¿O los vieron todos juntos? Todos juntos, pero supongo que los pronombres personales son los que remiten a la persona y el resto son los que remiten al contexto. Claro, están los dos grupos. Pronombres personales, posesivos y demostrativos remiten a las personas en el discurso. Esto es importante para entender la subjetividad y a poder hacer el análisis dentro de una obra. Los personales, yo, me, mí, conmigo, tú, te, ti, contigo, él, se, sí, consigo, lo, la, les, en cuanto a toda la clasificación completa, más los posesivos, mí, mío, tú, tuyo, su, suyo, todo completo, y los demostrativos, esto, eso, aquello, esto, esos, aquellos, esta es aquella, estas, esas, aquellas, que remiten a la distancia en la que la persona está en el discurso en relación al objeto. Por eso yo digo, esta lapicera, esa lapicera, ya está la cámara, aquella lapicera, aquella la más lejos, esa es la intermedia y esta la más cercana, son los pronombres del primer grupo. Los pronombres del segundo grupo son los indefinidos, los relativos y los enfáticos. Los indefinidos son aquellos que marcan un objeto que no está definido, uno, unas, algunas, poco, nada, mucho, bastante en esa lista. Y después tenemos los relativos, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto, cuyo, sin acento, y los enfáticos,
qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, no el cuyo, que el cuyo es solo relativo, porque introduce proposición subordinada adjetiva, sirve para introducir una construcción de descripción. Son los pronombres enfáticos cuando aparecen acentuados para enfatizar algo. Esos son los pronombres del segundo grupo. No sé si lo tienen así, pero estaría bueno que así lo separen. Pronombres personales, posesivos y demostrativos marcan subjetividad en el lenguaje. Los pronombres del segundo grupo tienen que ver con remiten al contexto, indefinidos, relativos y enfáticos. Los relativos sirven para subordinar ideas, sobre todo. Los enfáticos para enfatizar algún tipo de idea y llamarla, resaltarla dentro de un discurso. ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? Sí, creo que lo entendí. Perfecto. La clase de palabras, no, la clase de pronombres son las mismas que ustedes vieron. Simplemente le agregamos esta distinción en estos dos grandes grupos. Que es más o menos volver a lo que dice aquí, la importancia que tiene un pronombre. Estamos ante una clase de palabras, los pronombres personales, que escapan al estatuto de todos los demás signos del lenguaje. ¿A qué se refiere? A algo muy singular, que es exclusivamente lingüístico. Yo se refiere al acto de discurso individual en que es pronunciado. ¿Se acuerdan que les hablé de actos de habla? El acto de habla es aquella acción que se lleva a cabo mediante el lenguaje, como te felicito, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No hay otra manera de bautizar que si no lo digo, te perdono. Son acciones que se llevan a cabo a través del lenguaje. El yo aparece definido como un acto de discurso individual en que me pronuncio a mí misma. Yo soy. Y esa es la referencia que tiene. Y cuyo locutor designa. Diferente a decir termo, por ejemplo, que es un objeto real en el que yo puedo unir una imagen mental con una imagen sonora, concepto, significado, significante, y tengo un signo lingüístico que remite a una entidad real, mi termo. El yo, en realidad, aparece definido aquí como el acto individual y discursivo de pronunciarme y de